Dudas sobre la solidez del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán tras los ataques de Israel en Líbano y las tensiones en el estrecho de Hormuz. Aunque la tregua prevé su reapertura y nuevas negociaciones en Pakistán a partir del viernes, la escalada pone en riesgo su cumplimiento. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Ataques en Medio Oriente evidencian la fragilidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Israel asegura acatar la tregua, pero advierte que está listo para volver al combate en cualquier momento. En Teherán, iraníes reciben con alivio y desconfianza el acuerdo. Israel lanzó este miércoles ataques masivos en Líbano que dejan más de 250 muertos según las autoridades libanesas, mientras Donald Trump aclara posteriormente que el Líbano no estaba incluido en el acuerdo de alto el fuego. Egipto y Qatar condenan ataques israelíes y piden intervención internacional. Comenzamos. Se ciernen las dudas sobre la permanencia del alto el fuego alcanzado entre Irán y Estados Unidos. Medios estatales iraníes reportan que Teherán ha cerrado de nuevo el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz en represalia por los ataques de Israel al Líbano durante la jornada de este miércoles. La situación en el estrecho de Hormuz, clave para el comercio de petróleo en todo el mundo, es incierta. Irán considera que los ataques de Israel al Líbano, donde operan las milicias pro-iraníes de Hezbollah, constituye una ruptura unilateral del alto el fuego por Israel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que el conflicto en el Líbano no afecta al acuerdo porque no está incluido en los términos del alto el fuego. La Casa Blanca ha insistido en que Irán accedió a permitir el paso de barcos por el estrecho y califica de victoria para Estados Unidos el acuerdo de alto el fuego. Durante este miércoles se han registrado celebraciones en todo Irán, pero horas más tarde se dudaba del alcance del acuerdo. De esto hablamos antes de este informativo con Aydin Shayegan, periodista de la agencia de noticias españolas EFE en Teherán. Hola Silvia, ¿qué tal? Bueno, esta mañana, después de que se acordó la tregua entre Irán y Estados Unidos, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán dijo que Irán permitiría el tránsito de petroleros, de buques por el estrecho de Hormuz bajo un protocolo supervisado y regulado por Teherán. Pero esta tarde, horas después de que Israel bombardeara el territorio libanés, Irán lo denunció como una violación del alto el fuego y la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó que Irán había interrumpido el paso de petroleros por ese estratégico estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Y dijo que lo ha hecho en respuesta a la agresión israelí contra el Líbano, que según Irán forma parte de esa tregua acordada anoche con Estados Unidos. Aydin, el presidente del Parlamento iraní, habla de un alto el fuego poco razonable por supuestas violaciones, especialmente en Líbano. ¿Qué dice exactamente el régimen iraní al respecto? Bueno, el presidente del Parlamento, entre otras autoridades, ha sacado un comunicado esta noche, ha denunciado los bombardeos israelíes contra el Líbano, la incursión aérea en el espacio aéreo iraní esta tarde, que lo informaron los medios oficiales del país, y las afirmaciones de las autoridades estadounidenses también contra el derecho de Irán al enriquecimiento de uranio, que según Galibaf forma parte de los 10 puntos que Irán ha presentado a Estados Unidos para negociar a partir del viernes o el sábado una paz duradera en Pakistán. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo que estas violaciones han sucedido antes de que comenzaran las negociaciones para el fin permanente de la guerra y así no tiene sentido ni el alto el fuego ni ninguna negociación. Horas antes, el ministro de Exteriores de Irán hizo comentarios similares, dijo que hasta el primer ministro de Pakistán ha reconocido que el Líbano estaba en ese acuerdo de tregua y que no debería de haber ocurrido ataques contra el país árabe, y dijo a Estados Unidos que debe de elegir entre el alto el fuego o continuar la guerra a través de Israel.
Bueno, entre esas violaciones, Teherán menciona incursiones en su espacio aéreo y disputas sobre el enriquecimiento de uranio. ¿Cuáles son las líneas rojas reales de Irán en este momento? Bueno, Irán esta tarde, aparte de que dijo que ha derribado un dron Hermes 900, que no dijo si es de Israel o de Estados Unidos, en el sur del país, en la provincia de Fars, eh, también informó de ataques contra una refinería en la isla de Laván, muy cerca del estrecho de Hormuz. Esta mañana, a las 10 de la mañana, hora iraní, dijeron que había ocurrido varias explosiones en esta refinería, pero que no había dejado víctimas mortales. Bueno, los 10 puntos que ha presentado Irán, eh, Donald Trump ha dicho que son viables y que puede basar la negociación sobre ellas, pero yo creo que el levantamiento de las sanciones, el derecho de Irán al enriquecimiento de uranio y también el cese de las hostilidades o de los ataques contra el país son los puntos más claves de esa propuesta iraní que ha hecho a Estados Unidos. Muchísimas gracias, Aidin Shayegan, en Teherán. Gracias a ti. Bueno, lo escucharon, informaciones contradictorias. Medios internacionales aseguran que Irán ha vuelto a cerrar el estrecho de Hormuz. La Casa Blanca lo niega. El análisis con Irene Martínez Fernández, profesora de Aga Khan University. Bueno, que haya narrativas diferentes no supone un problema ahora mismo. Creo que por las dos partes, el interés es llegar a mantener este alto al fuego. El problema es cómo lo vendemos. Por una parte, para Irán es fundamental que el Líbano forme parte de este acuerdo, si no, no pueden seguir adelante. Sería un problema grande para sus aliados en la región y sería visto como algo muy negativo de cara a todas las milicias que están ahora mismo apoyando a Irán. Entonces, desde el punto de vista de proteger la credibilidad del régimen iraní, es fundamental que Líbano forme parte de este acuerdo. Por otro lado, para Estados Unidos, lo principal es abrir el estrecho de Hormuz. Para ellos, este era el acuerdo fundamental, este era el punto fundamental, y al final era un alto al fuego que era muy frágil, pero que era manejable porque al final teníamos un alto al fuego que era muy práctico. Veremos cómo esto se puede mantener, sabiendo que por las dos partes hay un interés en poder llegar a sentarse en una mesa y sobre todo al final todos los países que han estado trabajando para este alto al fuego están poniendo mucho de su lado para que esto pueda realizarse en los próximos días. ¿Y sabemos cómo se gestó este acuerdo? ¿Fue una respuesta de Irán al ultimátum de Donald Trump o hubo mediación de Pakistán? Sabemos muy bien que Pakistán ha estado desde el primer momento intentando mediar en este conflicto, no solo porque son vecinos regionales, sino aparte porque tienen una alianza estratégica con Arabia Saudí, la cual les obligaría en algún momento a entrar en el conflicto, aunque ellos no fueran parte activa del conflicto. Y al final Pakistán es un país con armas nucleares, con lo cual estaríamos entrando en otra nueva dimensión de conflicto a la cual nadie quería llegar. Estaba muy claro que Irán era consciente de la situación. Ya Pakistán les había avisado que si seguían atacando a Arabia Saudí, eso era una posibilidad. Por tanto, no solo es verdad que ha sido Pakistán que ha estado trabajando desde hace mucho tiempo, ha contado con el apoyo de China, de Turquía, de Egipto y también de Arabia Saudí. Arabia Saudí ha sido uno de los países del Golfo que más ha estado trabajando para llegar a un acuerdo. Israel advierte ahora que está listo para volver al combate en cualquier momento, pero va a acatar el acuerdo. Irán afirma que Estados Unidos debe elegir entre mantener ese alto el fuego o continuar la guerra junto a Israel. ¿Cree que Washington está realmente en condiciones o dispuesto a separarse de la estrategia israelí para sostener esta tregua? Para Estados Unidos, el problema de Israel es grande porque lo fundamental es abrir el estrecho de Hormuz, lo fundamental es conseguir que la energía pueda llegar sobre todo a los países asiáticos, ¿no? Y mantener ese flujo comercial. Para Israel, la estrategia es diferente. Entonces, allí tenemos un problema porque aunque Estados Unidos pueda de alguna manera tener claro que necesita sentarse a la mesa porque hay que llegar a un acuerdo, Israel tiene una agenda diferente y esto puede bloquear las negociaciones o puede poner a Estados Unidos en una situación muy incómoda.
Y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, señaló que las negociaciones con Irán dependerán de las decisiones que adopte Teherán. Al final de su viaje a Hungría, recalcó que la situación entre Israel y Líbano no forma parte del acuerdo de alto el fuego impulsado por Washington. Esto pese a que varios países europeos junto a Irán y Pakistán defienden incluirlo como condición clave. Creo que esto se debe a un malentendido legítimo. Creo que los iraníes pensaban que el alto el fuego incluía al Líbano y simplemente no era así. Nunca prometimos eso, nunca dimos a entender que fuera a ser así. Lo que dijimos es que el alto el fuego se centraría en Irán y el alto el fuego se centraría en los aliados de Estados Unidos, tanto Israel como los estados árabes del Golfo. Dicho esto, los israelíes, según tengo entendido, ya que recibiré un informe más completo en el avión, se ha comprometido a moderar un poco su actuación en el Líbano para que las negociaciones de paz tengan éxito. Y la milicia islamista Hezbollah afirma tener derecho a responder a la ola de ataques israelíes en todo Líbano, que según las autoridades dejan más de 250 muertos y casi 1.200 heridos. Israel describió esta acción como la mayor campaña de ataques aéreos en este conflicto. Las autoridades libanesas denuncian que Israel está cercenando los esfuerzos de paz, expandiendo sus ataques sobre barrios densamente poblados del país. El primer ministro libanés ha pedido a sus aliados ayuda para detener por todos los medios posibles los ataques israelíes. Nos vamos a Beirut, ampliamos la información con el periodista Joan Cabasés. Joan, Israel dice que ha lanzado el mayor ataque contra el Líbano desde el comienzo de la guerra. ¿Cómo describirías la situación hoy en Beirut y en otras zonas afectadas? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ese gran bombardeo israelí ha causado un gran caos dentro de la capital y también en el resto del país y una situación, podría decirse, sin precedentes en los 3 años de conflicto ya latente entre la milicia libanesa Hezbollah y Israel. Hay que pensar que esa ofensiva ha llegado a primera hora de la tarde. Es un momento en el que muchos están yendo a buscar a sus hijos o están saliendo del trabajo. Es decir, a mucha gente esta ofensiva le ha sorprendido fuera de las zonas consideradas seguras. Hay que decir que Beirut ha temblado con más de una decena de bombardeos solo en el marco de la capital y que varias calles en distintos barrios se han convertido de repente en polvo. Enseguida hemos visto cómo los hospitales de Beirut y del resto del Líbano, insisto, se han sentido desbordados por la llegada de víctimas mortales y de heridos. Y hemos visto, ya lo indicabais hace escasos minutos, cómo la cifra por ahora preliminar de víctimas mortales de la jornada supera ya las 250, que se suman a las 1.500 que se han acumulado en 5 semanas de ofensiva anteriores. ¿Y cómo han reaccionado y cómo se posicionan respectivamente el gobierno del Líbano y la milicia libanesa Hezbollah ante el anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán? La reacción de ambos a su manera ha sido de dar la bienvenida a la tregua regional entre Irán y Estados Unidos y de intentar sumar a Líbano en ese marco de acuerdo también. Hemos visto por parte del gobierno cómo tanto el presidente como el primer ministro han asegurado que Líbano está haciendo muchos esfuerzos por vías diplomáticas para incorporar, para incluir al territorio libanés en ese alto el fuego. Hemos visto también cómo Hezbollah, por su parte, ha dado señales de adherirse a este alto el fuego regional. La agencia Reuters ha citado a 3 fuentes cercanas a la organización política y armada chií libanesa diciendo que Hezbollah había abandonado los ataques contra Israel en lo que parece un intento a todas luces de sumarse a este alto el fuego. Al mismo tiempo vemos también cómo Hezbollah advierte contra Israel y dice que si Israel mantiene los ataques contra Líbano y rompe así el nuevo alto el fuego regional, tanto Hezbollah como Irán van a abandonar la tregua y van a responder contra Israel, algo por el momento que podría suceder ya que Israel mantiene, como vemos, los ataques sobre Líbano. Una situación bastante complicada. ¿Se teme una escalada aún mayor en los próximos días, Joan? Lo cierto es que se podría decir que la escalada ya ha llegado en el día de hoy. Hemos visto incluso cómo el ejército israelí le ha puesto un nombre a esta ofensiva que ha iniciado en esta jornada. Este nombre es la oscuridad eterna. Hoy, cuando Israel ha lanzado esta gran ofensiva sobre Beirut y el resto del Líbano, muchos en este país han tenido una sensación de repetición, algo similar a lo que ya ocurrió en noviembre de 2024, puesto que en esa ocasión, minutos antes de que Israel
firmara o entrara en vigor el alto el fuego anterior con Hezbollah, el ejército israelí lanzó una veintena de grandes bombardeos sobre Beirut. Eso ha hecho hoy pensar que podíamos estar ante una situación similar y ante la llegada de una tregua en Líbano, pero horas después se ha ido viendo cómo esto no es así y cómo por lo menos Estados Unidos continúa dando permiso, por decirlo de alguna manera, al Estado de Israel a continuar los ataques contra Líbano en el marco de la lucha contra Hezbollah. Vemos también cómo, sin embargo, desde Irán, Teherán advierte que si Israel continúa atacando al Líbano, la tregua va a terminarse también a nivel regional. Muchísimas gracias, Joan Cabasés, desde Beirut. A vosotros. Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que Israel está preparado para retomar las operaciones militares si lo considera necesario. Muchos israelíes ven pocas posibilidades de que se alcance la paz. Este parque en el centro de Tel Aviv se convirtió en un refugio antiaéreo provisional al estallar la guerra con Irán. Ahora, Estados Unidos, Israel e Irán han acordado un alto al fuego de 2 semanas. Pero estos israelíes no son tan optimistas. Creo que van a continuar con esta guerra. No le veo un final cercano y no quiero que siga esta vida entre alarmas y refugios. Solo quiero vivir en paz. Vivimos en un limbo jurídico que se ha vuelto normal, que se ha convertido en nuestra realidad, tristemente. Pero creo que esto es parte de ser israelí. No creo que haya acabado del todo. Creo que pasarán 2 semanas y que desafortunadamente viviremos de nuevo la misma situación que hemos vivido el último mes y medio. El programa nuclear y de misiles balísticos de Irán ha sido descrito como una amenaza existencial por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien lo ha citado como una de las mayores razones para atacar Irán. Pero los israelíes son escépticos respecto a los logros de la guerra. En mi opinión, esto ha provocado mucha violencia y mucha confusión. Creo que la guerra siempre es complicada, especialmente aquí. No sé si valió la pena, es algo que me supera, pero no creo que haya sido eliminado todo, porque mi sensación es que todo se aceleraba más con la guerra. No siento que exista un momento exacto en que podamos decir que la guerra acabó, que vencimos a Irán, Líbano, Hamas, Hezbollah. Llevamos 3 años atrapados en un bucle temporal. Todo se repite una y otra vez y nos está costando mucho sobrellevarlo. El conflicto de Israel con Hezbollah en el Líbano preocupa mucho a la gente de aquí. Israel y Estados Unidos afirman que el Líbano no está incluido en el alto al fuego. Por ahora, las esperanzas de paz en ambos frentes son escasas. Hay preocupación en la política, pero en la economía parece que es todo lo contrario, ¿no? Fiesta bursátil, Silvia. Hoy ha sido un día de euforia en los mercados internacionales. Las bolsas europeas subieron este miércoles con fuerza, impulsadas por el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán y la incierta reapertura del estrecho de Hormuz. El DAX alemán ha liderado las subidas del viejo continente con una revalorización de un 5%, su mejor sesión desde marzo de 2022. Valores similares se han reproducido en Asia, pero faltan detalles de cuáles serán las condiciones que Teherán impondrá para dejar que los petroleros y barcos de mercancías circulen. El diario Financial Times adelanta que Irán podría imponer peajes de $1 por barril de petróleo a pagar en criptomonedas. Durante todo el día los mercados energéticos celebraban la posibilidad de que el crudo volviera a circular por el estrecho de Hormuz. En la bolsa de Frankfurt está nuestro compañero José David Navarro. Saludos, José. El barril de petróleo ha registrado una fuerte caída hoy y las bolsas subían ante el alivio que había supuesto la reapertura del estrecho de Hormuz. Pero muchos analistas ya advertían de que la situación podía ser muy volátil. Cuéntanos. Así es, Paco. ¿Qué tal? Muchos analistas advertían hoy y decían que había que tener cautela ante una situación que podía ser efectivamente volátil. Sobre todo pensaban los analistas durante la jornada aquí en Europa en las negociaciones que comenzarán el próximo viernes en Pakistán. Pero pocos podían imaginar que el primer día
casi menos de 24 horas después del anuncio de la reapertura del estrecho de Hormuz, comenzaran a surgir, como adelantabais antes, las dudas y mensajes contradictorios de las dos partes en esa reapertura que está siendo en este primer día de momento incierta. En las horas previas a toda esta confusión, los operadores de bolsa aprovechaban para deshacerse de posiciones en el mercado del crudo, que ayer el Brent cotizaba $110 y hoy ha bajado hasta los 94, una caída importante que también refleja, claro, esa esperanza de que se pueda llegar a la solución del conflicto. Eso ha tenido efectos en las bolsas internacionales. Por resumirles, el más impactante ha sido la explosión de las bolsas de las acciones de las aerolíneas, que han subido más de 2 dígitos, y también aquí en la bolsa de Frankfurt hemos visto como el índice DAX se disparaba alrededor de un 5%. José, solo un par de barcos han pasado hoy por el estrecho de Hormuz. ¿Cuántos barcos seguirían estando bloqueados dentro de esta ruta marítima? Pues Paco, según la agencia Marine Traffic, había unos 426 petroleros de los más de 800 buques que se cree que hay en total bloqueados en el estrecho de Hormuz. Hoy, efectivamente, se conoce que habrían pasado unos 3 barcos, pero esto contrasta muchísimo con lo que ocurría antes de la guerra, cuando diariamente esa ruta la hacían entre 120 y 140 barcos. Las navieras advierten de que la situación es muy incierta y que van a esperar a tener más certidumbre antes de reactivar las actividades. Por ejemplo, la naviera Hapag-Lloyd adelanta que la reactivación normal de la actividad en el estrecho de Hormuz podría tardar, Paco, entre 6 y 8 semanas. Gracias, José David, desde Frankfurt. Los mercados en Estados Unidos, tal y como apuntaban los futuros y la ola de beneficios desde Asia y Europa, también han cerrado en plena efervescencia. Ana Nieto, ¿cuál es el pulso de Wall Street? Efervescencia, exuberancia, están exultantes. Ese es el resumen de un día en el que, a pesar de la confusión y la fragilidad del alto el fuego, no se ha arruinado el ánimo de unos inversores que además han contado con las actas de la Reserva Federal de su última reunión de marzo, y en las que se dice que, a pesar del conflicto, hay más votos por bajar tasas de interés que por subirlas, a pesar que de momento se mantiene la pausa. Pero ni las acusaciones de violaciones de alto el fuego ni la falta de claridad sobre el Líbano han pesado sobre unos inversores que han dejado unas subidas del 2,8% en el Dow Jones, que ha subido más de 1.300 puntos, del 2,5% la subida ha sido para el S&P 500 y del 2,8% para el Nasdaq. Son alzas en los índices que relativamente se esperaban y que siguen el patrón ya visto de que, tras empujar en una crisis, Trump da marcha atrás, el llamado taco trade. Son los mejores días de la bolsa que llegan con este esquema, aunque eso preocupa, porque llegará el momento en el que los mercados no vayan a reflejar los riesgos abiertos por Washington, y a su vez en Washington haya menos urgencia por verlos desde el punto de vista financiero. El otro mercado clave, el del petróleo, muestra el barril asentado alrededor de los $95, a pesar de que el estrecho de Hormuz está lejos de registrar una actividad normal. ¿Se ve la tregua más frágil en estos mercados? Sí, después de la fuerte bajada inicial, aquí la fragilidad, la confusión, los comunicados enfrentados y la situación aún de parálisis en el estrecho de Hormuz está pesando bastante más. Tanto el Brent como el West Texas cotizan por debajo de los $100, pero en torno a los $95, $96 el barril, aún reflejando una subida del 40% en el barril de referencia de Estados Unidos con respecto a antes de la guerra, y del 30% en el caso del Brent. Hay varias consideraciones que van a mantener estos precios lejos de los que tuvo antes de la contienda. El precio, todo lo que pasa en la situación de Hormuz, el precio de que haya un peaje o no, cuántos barcos pasen, normalmente pasaban de entre 100 y 120 al día, cuánto tarden en arreglarse las infraestructuras dañadas en la guerra y en el área del Golfo, y que la guerra realmente termine. Esto realmente es una tregua y es frágil. La incertidumbre va a durar 2 semanas. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y nos vamos a Colombia. Nos vamos a Colombia porque medios colombianos atraviesan una ola de denuncias de presunto acoso sexual. Un caso en Caracol Televisión, investigado por la Fiscalía, derivó en el despido de 2 periodistas y presentadores. La cadena se defendió recordando su política de tolerancia cero.
Y decirme, no, venga para la oficina que queda ahí en el norte, cerca de Unicentro, y yo le pago, yo le entrego su cheque. Eso fue un domingo, entonces yo fui por el cheque y ahí el tipo pues empezó a manosearme, a intentar hacer cosas conmigo feas. ¿Todo por qué? Porque se aprovechó de la necesidad que yo tenía en ese momento de recibir ese cheque, de recibir el pago por mi trabajo. El deshielo es uno de los casos de acoso que sacudieron a los medios colombianos en las últimas semanas. Algunas denunciantes iniciaban su carrera, otras llevaban años establecidas en el periodismo. En ese proceso me di cuenta que este editor no solamente me acosaba laboralmente a mí, sino que acosaba laboralmente a otras personas de la redacción y también acosaba sexualmente a algunas de las mujeres también, sobre todo que trabajaban en su mismo equipo de trabajo. 6 de cada 10 periodistas colombianas reportaban haber sufrido acoso sexual. Hay muchas relaciones de poder en juego, económicas, políticas, que en últimas para una persona vulnerable del común, que no tiene abolengos, apellidos, padrinos, nada de eso, es la posibilidad en su vida de escalar socialmente y viene un hombre machista y lo que hace es acabarle el sueño. Al machismo se suma la estructura jerarquizada de los medios en Colombia. No era solamente el tema de ser practicante, de ser joven, son mujeres más vulnerables y son las personas que están contratando, no porque haya que darles una oportunidad a las mujeres, desafortunadamente no es así, es porque en muchas ocasiones es precisamente la víctima que se quiere buscar. El miedo a la revictimización y a las represalias laborales ha detenido a muchas mujeres para denunciar a sus acosadores. Pero eso está cambiando. Me alegra mucho que las personas que están pasando, que pasaron lastimosamente por acoso sexual en Caracol Televisión, también estén hablando. Y que hayan sacado a esos 2 presentadores acosadores. Porque esto no puede seguir pasando en ningún medio de comunicación. Y ojalá más mujeres y también hombres que han sido acosados se atrevan a hablar y denuncien. Los medios donde ocurrieron las denuncias, como Caracol Televisión, emitieron comunicados y reiteraron su política de no tolerancia. Nosotros, digamos, desde hace tiempos habíamos entrado en este tema. De hecho, ese protocolo que hay para violencias basadas en género, pues en el papel luce perfecto. El problema fue que cuando se activó, pues no estaba listo, ¿no? Yo digo, es como tener el carro de bomberos y cuando los bomberos van a salir, pues está pinchado y está sin gasolina y no pueden salir a atender la emergencia, ¿no? Con el hashtag Yo Te Creo Colega, las periodistas exigen visibilizar los casos y promover condiciones seguras para denunciar. Y con eso terminamos. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.